Habla un poquito más durito, por favor. Muy buenas tardes para todos, un placer, profesor Oppenheimer, estar acá con ustedes. Más que una pregunta, tengo una pregunta de una compañera, a razón de que pues hay poco tiempo, tengo es más un aporte y una crítica, aprovechando que están muchas personas de los medios de comunicación colombianos. El problema acá en Colombia radica no solo en la motivación de la gente, sino en lo que se le muestra en los medios de comunicación. Acá los medios de comunicación llenan a la gente con basura, lo diría así, son medios basura. El colombiano porque no le duele su pueblo, porque todos los días le muestran sufrir su pueblo. Ese es el mayor problema acá en nuestro país. La mayoría de las noticias son vacías, lo rellenan con el patrullero en Bogotá, que es una pendejada, lo rellenan con historias del embolador y eso, cuando se podrían dar espacios educativos de motivación a la gente a que realmente se preocupe por educarse. Teníamos una compañera me hizo una pregunta aprovechando también el espacio, era ¿cómo se podría asegurar una educación superior de calidad si en un país como el nuestro, que ya afortunadamente aseguró la educación primaria y secundaria gratuita para mucha gente, pero cómo se le puede llamar calidad a un salón con 50 o 60 estudiantes con un solo docente? ¿Cómo se podría mejorar eso? Bueno, o sea, Colombia tiene, o sea, no todas las universidades, o sea, Colombia tiene universidades buenas y profesores buenos. A nivel mundial no, pero a nivel latinoamericano, por ejemplo, en el test PISA, Colombia salió bastante bien parada. Yo estoy de acuerdo en ese mea culpa que hago de los medios y creo que los medios no hacemos esa labor tan necesaria de poner la educación en el centro de la agenda política, pero los otros grandes culpables, creo yo, son los grandes empresarios, porque hay muy pocos grandes empresarios, hay excepciones, aquí hay una fundación, por ejemplo, que apoya muchísimo la educación, pero ¿dónde están, por ejemplo, los premios de los empresarios? Uno va a Irlanda, por ejemplo, y encuentra cualquier cantidad de premios. La empresa tal dona $50.000 al ganador de las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces ves al chico que ganó la Olimpiada de Matemáticas en primera plana del periódico. Y entonces los chicos, compañeros de la clase, que antes lo veían como un nerd, y las chicas no lo miraban porque era aburridísimo, dicen, caramba, ya no es tan aburrido, tiene $50.000. O sea, yo creo que los medios tenemos que crear, como tú dices, más espacios para glorificar el campeón de la Olimpiada de Matemáticas, como hoy ensalzamos y glorificamos al futbolista que metió 3 goles en un partido. Pero también creo que los empresarios tendrían que participar en eso con premios, con estímulos económicos, no un viaje a Disney World, estímulos económicos en serio. O sea, son muchas cosas, no es una, pero todo eso contribuye a esto que antes hablábamos que tiene que venir desde abajo. Todo esto tiene que venir desde abajo, no va a venir del gobierno. Tiene que venir de abajo, de movimientos nacionales, locales, pero conjuntos. Si no hay presión desde abajo, no va a pasar nada. Pero la buena noticia es que se puede hacer. En Brasil lo están haciendo, en Israel lo están haciendo. En República Dominicana se juntaron estudiantes, profesores, empresarios, académicos para pedir que se destine el 4% del Producto Bruto a la educación. Y tú vas por Santo Domingo y ves carteles en las ventanas que dice 4%, todo dicho. Es la única manera. Antes de darle la palabra, con respeto y con su venia, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos tratados de libre comercio hay en el mundo? 290, 300, no sé, más o menos. No pretendo pues tampoco que usted los conozca a todos, pero quisiera saber qué impacto han tenido los tratados de libre comercio en los procesos de calidad de la educación, sobre todo la educación superior y sobre todo en América Latina. Bueno, es buena pregunta porque es algo que tendría que haber incluido en la charla antes y se me pasó. Eso es interesante porque
Hace 10, 15 años un tratado de libre comercio era importantísimo. ¿Por qué? Porque tú haces un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y te daba acceso preferencial a tus productos a ese mercado. Hoy día, como decía el doctor Ospina, ya hay 200, 300, 400 tratados de libre comercio. Entonces, tú sí consigues acceso preferencial, pagas tarifas más bajas para exportar tus productos a Estados Unidos, pero hay otros 300 países que también. Entonces, ha perdido un poco el atractivo de los tratados de libre comercio. Entonces, hoy día, en esta economía del conocimiento en la que estamos viviendo, ya no es tan importante abrir nuevos mercados, sino crear nuevos productos. Vuelvo al ejemplo del café, vuelvo al ejemplo de la camisa de Ralph Lauren. En esta economía del conocimiento que estamos viviendo, es importante abrir nuevos mercados, es importante que tú pagues menos por exportar café o esa camisa a Estados Unidos. Es bueno que tengas un tratado de libre comercio, pero ya no alcanza, porque hay varios otros países que también le exportan café y camisas Ralph Lauren y todo eso. Entonces, tu futuro como país, como Colombia, va a ser agregarle valor al café, agregarle valor a la camisa Ralph Lauren. No solo firmar tratados de libre comercio, no solo abrir nuevos mercados, sino crear nuevos productos. Ese es el principal desafío de un país como Colombia. Yo creo que ya son como las dos últimas preguntas, tres últimas tal vez, compañero de allá, el compañero y el señor de allí del centro. Buenas tardes. Quiero hacer un llamado a la reflexión. Ahora que estamos, yo diría que de este teatro donde caben 1.231 personas, la mayoría ya se han ido, pero quiero hacer un llamado a la reflexión, es que bueno, mientras existan profesores, mientras existan docentes, hay esperanza. ¿Y desde qué perspectiva? No lo estoy hablando desde una perspectiva mesiánica, sino desde una perspectiva un poquito más objetiva y más pragmática. ¿Y cuál es? El profesor en las universidades tiene la capacidad de impactar directamente sobre una sociedad. ¿Cuál? La del mañana. La sociedad que el día de mañana estará gobernando, estará dirigiendo los proyectos de desarrollo y todas estas otras cosas que tienen algún impacto sobre las sociedades siguientes. Ahora bien, ¿el llamado cuál es? El llamado a las personas que están aquí sentadas y que son profesores es que está en sus manos motivar, enseñar a motivar, enseñar más que a eso, a automotivar. ¿Desde qué punto? Pues el mismo resultado de la evolución lo ha dicho. Si tengo frío y como no puedo cambiar el clima, entonces pues invento una chaqueta o un saco o un suéter. Si tengo hambre y hay un coco, pues encuentro la manera de subirme al árbol, a la palma, lo bajo, lo parto y me lo como. Y en ese sentido creo que nos hemos concentrado mucho en criticar al sistema, criticar nuestros gobernantes, criticar cómo es que todo está funcionando ahora. Pero entonces la pregunta es, ¿los profesores están realmente creando una conciencia sobre los estudiantes que les permita decirles algo como, por ejemplo, bueno, en Colombia la tasa de desempleo es X porcentaje. Ustedes saben que cuando se gradúen van a estar desempleados. Entonces prepárense para eso. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pensar cómo desde mi profesión, desde mi ingeniería, desde mi sociología, desde mi antropología, desde mi derecho, desde cualquier área del conocimiento, cómo es que yo voy a contribuir a disminuir esa cifra de desempleo. Y a su vez, pues entonces ahí voy montado yo en ese bus y soy yo quien antes era desempleado y ahora estoy generando empleo. Entonces, en ese sentido, los profesores deberían decirle a los estudiantes, señores, ustedes van a estar desempleados porque no podemos cambiar el gobierno, al menos no en el corto plazo. Entonces, prepárense para eso, miren cómo desde sus carreras pueden realmente generar conocimiento y crear empleo u oportunidades para los que más las necesitan. Creo que si existe una manera de llegar a ese punto, a esas situaciones ideales que nos comentaba ahorita el señor Oppenheimer, creo que ese es el camino más corto, más seguro y diría yo que es el más inteligente.
Los profesores tienen la herramienta, tienen la salida. Gracias. Muy bien, yo creo que el tiempo, me están acosando por el tiempo. La última pregunta del compañero y finalizamos. Le ruego por favor que Juliana, le ruego por favor que la pregunta sea corta y no editorializar, es tan amable. Doctor Oppenheimer, ¿considera que para empezar a construir equidad social es a través de la educación? ¿Y qué piensa del fenómeno de la equidad social relacionado con la burguesía y con el elitismo académico? La burguesía, y la segunda parte que dijiste es elitismo. Mira, a ver, no sé qué llamas la burguesía. Si ya hablas de ricos y pobres, todos los ejemplos mundiales que yo conozco de países que han reducido la pobreza son países que se han abierto al mundo y que han permitido que haya ricos y pobres. Todos los países que yo conozco, que son los más pobres del mundo, Corea del Norte, Cuba, son los países que no han permitido eso y se han quedado entre los más pobres del mundo. Entonces, si China, que es un país comunista, si Vietnam, que es un país comunista, si India están permitiendo que haya burguesías, pero se están ocupando de redistribuir lo que ganan y de educar a los pobres para que esa señora que vende limones en la calle pueda acceder a un empleo de calidad, por algo será. Entonces mi respuesta a tu pregunta es, yo te puedo citar docenas de países de todos los colores políticos, de derecha, de izquierda, de centro, como he mencionado muchos hoy, que han crecido y reducido la pobreza, permitiendo el crecimiento de la burguesía y permitiendo que algunos se enriquezcan. No conozco ni un caso en el mundo de un país que haya crecido y reducido la pobreza y mejorado el estándar de la población, cerrándose al mundo y reprimiendo a la burguesía. Por ahí lo inventan en el futuro. Hasta ahora no lo conozco. Muy bien, me da pena, pero ya nos sobrepasamos por el tiempo. El doctor Oppenheimer, mil gracias en nombre de nuestro rector. A todos ustedes, muchas gracias por contribuir en la conmemoración de los 40 años de la Universidad Manizales. Que tengan muy buen día. Gracias por su asistencia.